Restauración, quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaura en mí la fe, restaura en mí la fe, restauración. Quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaura en mí la fe, restaura en mí la fe. Dios mañana trae la primavera, quita las tinieblas y empezar. Lléname, Dios, de tu Santo Espíritu y hazme humilde y manso una vez más. Restauración, quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaura en mí la fe, restaura en mí la fe. Dios mañana trae la primavera, quita las tinieblas y empezar. Lléname, Dios, de tu Santo Espíritu y hazme humilde y manso una vez más. Dios a mi alma trae la primavera, quita las tinieblas y empezar. Lléname, Dios, de tu Santo Espíritu y hazme humilde y manso una vez más. Y hazme humilde y manso una vez más. Y hazme humilde y manso una vez más. Hola, ¿qué tal hermanos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me siento muy agradecido con Dios por la bendición que me da de estar aquí, pues, con ustedes en esta clase. Me siento muy agradecido también porque nos permite ir finalizando un año, nos permite tener la bendición de ir cerrando un año donde aprendemos que, pues, la vida es muy efímera, donde es complicado a veces llegar al fin de año. Sin embargo, hoy me siento muy agradecido con Dios y estoy seguro que nos sentimos muy agradecidos con Dios porque nos permite ver sueños realizados este año y nos permite ver metas alcanzadas, quizá pruebas superadas, pero me siento muy agradecido con ello, hermano.
Me siento muy agradecido con ello y también quisiera iniciar esta clase, pues nuevamente dándote la bienvenida, que te sientas bienvenido a esta tu reunión de domingo en la Iglesia de Cristo en México, en GAM. Y la clase del día de hoy se llama Renueva tu mente, donde iremos aprendiendo a través de las escrituras cómo es que quizá aprovechamos este 31 para hacer propósitos, para hacer metas, y no es que esté mal, no es que esté mal que organicemos el año. Sin embargo, a través de las escrituras nos apoyamos de Efesios para darnos cuenta cómo es que necesitamos renovar verdaderamente nuestra mente. Para iniciar esta clase me gustaría compartirte esta imagen, donde vemos la imagen de un faro, quizá ya un poco viejo, desgastado, donde aparentemente fue perdiendo pues la pintura, el cuidado. Y muchas veces, hermano, como este faro que se utiliza o se utilizaba para ayudar a los barcos a que llegaran a puerto. A veces, poco a poco, nos vamos dando cuenta que quizá a través del paso del tiempo, de las tormentas, de estar cerca del mar, de un sinfín de cosas, podemos ver que el faro se desgastó. Y en su momento este faro sirvió para alumbrar, para guiar a barcos a través de las aguas que a veces son medio traicioneras, pero justo fue perdiendo poco a poco su propósito, ¿no? A través del descuido y de no ver la importancia quizá del faro, se fue descuidando hasta que acabó de esta manera, ¿no? Y este faro, así como muchos de nosotros, podemos estar experimentando una temporada de oscuridad espiritual, si así podríamos llamarle, donde nuestra mente y corazón se encuentran lejos de la luz, lejos de Dios, lejos de esa verdad que nos enseña Cristo a través de las Escrituras. El día de hoy de verdad deseo que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y estoy seguro que como dice la Escritura nunca regresa sin haber hecho efecto. El día de hoy la clase la basaremos en Efesios 4, versículos 17 al 32, donde podemos aprender que Pablo, pues primeramente fue quien escribió esta carta y le escribió desde la cárcel. Y me parece importante destacarlo porque a veces podemos estar pasando por momentos complicados, pero sin duda el estar dentro de la cárcel, como ahora y antes, no es algo grato, es algo muy complicado. Y quizá el entender el contexto en el cual lo escribió Pablo nos puede ayudar a entender que Pablo lo estaba pasando mal y que no estaba exhortando a la iglesia desde su comodidad, desde la playa, ¿no? Acostado y diciendo, a ver, ¿cómo podré exhortar a la iglesia? ¿No? Sino que él estaba pasando por momentos complicados, pero aún entendía que esto era parte del propósito de Dios para su vida. Y eso me hace realmente reflexionar y ser profundo, con que a veces dicen por ahí, ¿no? Que nos ahogamos en un vaso de agua. Así que espero que profundicemos en nuestro corazón primeramente y que la escritura nos hable de manera profunda el día de hoy. Vamos a Efesios 4. Dice Efesios 4, 17 al 18. Dice, así que les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Pablo hace una exhortación directa hacia la iglesia en especial y justo no se estaba dirigiendo a personas que no se congregan o personas que no profesan esta fe. Está siendo directo Pablo. Dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que están lejos, más adelante lo dice.
a no apegarse a pensamientos de personas que no son creyentes. Pero dice que a causa de la ignorancia que los domina. Pero esta ignorancia no es una ignorancia por falta de información, sino por una resistencia a querer saber. Y es a querer saber el plan de Dios. Dice, estos que los domina por la dureza de sus corazones. Y la dureza del corazón nos hace insensibles, insensibles ante los planes de Dios. Justo leí una frase en la semana que dice, no le llames proceso a aquello que es una consecuencia. Y me parecía interesante porque a veces podemos creer que es el proceso que Dios está queriendo para nuestra vida. Sin embargo, cuando dice la dureza de sus corazones, es la dureza que nosotros mismos también permitimos que se desarrolle a través de la ignorancia, que justo entendemos que no es por falta de información, sino por nuestra propia resistencia. Pero esto trae una consecuencia y dice, y están alejados de la vida que proviene de Dios. Esta vida que en realidad tiene esperanza, tiene promesas, donde nos damos cuenta que los planes de Dios sí son perfectos. Sin embargo, a través de estos pensamientos frívolos, nos llega a pasar esto. Continuando, dice, una vez perdida, Efesios 4:19 dice, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Como resultado de tener un corazón endurecido, se quita cualquier clase de impedimento o de freno. Dice la escritura que se pierde toda la sensibilidad, y perder la sensibilidad es algo serio, es algo importante. Si lo viéramos en nuestro cuerpo, si lo pasáramos a algo médico, donde no tuviéramos sensibilidad, imagínate cómo seríamos. No seríamos sensibles al dolor, por ejemplo, ¿no? Donde quizá no nos daríamos cuenta que traemos un hueso roto desde hace 3 semanas, ¿no? O donde quizá no notaríamos que tenemos un dolor de estómago, donde quizá no notaríamos una fiebre o una temperatura fuerte. Imagínate lo peligroso que podría ser esto. Es complicado, ¿no? Porque aún médicamente es importante sentir el dolor para poder identificar el problema. Sin embargo, cuando hablamos de una insensibilidad espiritual, tenemos un problema, porque quizá no nos damos cuenta de el problema hasta que ya es muy grave, o hasta que ya de plano las consecuencias son demasiado graves para nuestra vida. Y la insensibilidad, Pablo nos la ilustra de una forma clara, porque dice que se entregaron a toda, o se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Es como se ve la insensibilidad cuando aún, si vamos al versículo 17, eh, Efesios 4:17 dice, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes. Y me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en la palabra vanidad. Vanidad viene del griego metaotes, que significa vaciedad, inútil o que carece de valor, pero de que carece de un valor real. Estos pensamientos vanos, cuando nos sumergimos en ellos, se nos nubla el entendimiento, porque estamos pensando más en lo que a nosotros nos agrada, en lo que a nosotros nos gusta o satisface, y perdemos de vista el propósito. Empezamos a descuidar ese faro que somos. Y ya quizá con el paso del tiempo se vuelve un faro que ya ni alumbra, que ya ni cumple el propósito por el cual fue hecho o para el cual fue hecho. Cuando caemos en esta vaciedad, cuando no llenamos ese vacío que sentimos o lo buscamos llenar con otras cosas que el mundo nos ha enseñado que aparentemente nos llenan, pero nos damos cuenta a través del tiempo que lo único que llena ese vacío es Dios en nuestra vida.
Así que sería importante preguntarnos en este punto, ¿qué pensamientos frívolos estamos teniendo? ¿En qué te has vuelto insensible? Es importante darnos cuenta o ver la raíz de lo que está ocasionando esto para poder atacarlo. Nuevamente, ¿no? Un ejemplo médico. Si te duele la cabeza, no te van a revisar las rodillas, ¿no? O si te duele el estómago, no te van a revisar el dedo, ¿no? Difícilmente una cosa puede ocasionar ese dolor que no sea lo que te está doliendo. Sin embargo, te puede ayudar a darte cuenta qué es lo que está pasando hoy en tu vida, en qué te has vuelto insensible, qué cosas, más adelante lo veremos, ¿no? Pero qué cosas ya no nos causan ese malestar espiritual, ¿no? Como estoy equivocándome, estoy yendo por mal camino, o qué pensamientos frívolos estamos teniendo, qué es lo que, de lo cual nos estamos llenando el día de hoy. Continuamos en Efesios, dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad está en él, según la verdad que está en él. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y nos enseña Pablo nuevamente de forma directa cuál es nuestra responsabilidad. Y es quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Eso en realidad sí depende de nosotros. Depende qué tanto estamos añorando cosas que vivíamos antes, que vivíamos en el pasado, ¿no? ¿Qué tal añoramos esos tiempos, ¿no? Donde no estábamos, más allá de decir dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, siendo parte del cuerpo realmente. ¿Qué tanto realmente nos hemos despojado de verdad de esa vieja naturaleza? Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Y me parece muy importante resaltar en este punto, porque Pablo no estaba diciendo que cambiaran la mente, porque la mente es la misma, con la misma estructura, las mismas emociones, la misma memoria, que a veces no es mucha o a veces sí es muy buena, pero es con la misma memoria, con todo igual. Lo que debía cambiar o lo que debe cambiar es quién la está gobernando, renovados. Y Jesús es quien debería de estar renovando, cambiando nuestra mente, haciéndola o convirtiéndola desde cero, limpiando todo lo viejo y renovándola, que ahora gobierne Cristo en nuestra mente. Deberíamos aprender a sujetar todo pensamiento en Jesús. Nuevamente, ¿no? Leí en la semana cómo sería nuestra vida si sujetáramos o si confrontáramos todos los pensamientos que tenemos a Cristo. Si sometiéramos cada pensamiento que tenemos a Cristo, ¿cómo sería tu vida? Yo estoy seguro que mi vida sería diferente. Eh, Sin embargo, pienso que conforme vamos aprendiendo esto, nos ayuda a darnos cuenta qué cosas necesitamos cambiar en nuestra vida, qué cosas necesitamos renovar en nuestra mente, pensar y sujetar todos esos pensamientos a Cristo. Dice Tito 1, 15, 16. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno. Solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer lo bueno. Una escritura que complementa este punto anterior, porque nos damos cuenta que todo esto está incluido en una mente que se ha ido contaminando, que ha permitido que se infiltre el pecado en su vida. Y justo esa mente necesita una limpieza, porque quizá estamos en el punto donde nada nos parece, donde estamos en contra de todo, donde todo está mal,
donde quizás solo estamos viendo que está mal puesto, ¿no? Y a través de Jesús, Él purifica nuestras intenciones, aún el dejar de lado hacer las cosas con doble intención, el andar en los chismes, el estar hablando mal de las personas, no solo de la iglesia, sino que te rodean, de tus amigos, de tus compañeros, de tus compañeras de trabajo. Sin duda, la escritura es clara cuando dejamos que entre a nuestro corazón. Pienso que si somos profundos en cada área de nuestra vida, podemos darnos cuenta que quizá hemos tenido pensamientos frívolos, que quizá solo estamos pensando en lo malo, que más allá de sumar, restamos con lo que decimos, que más allá de edificar, destruimos. Y es importante destacarlo, porque quizá el propósito que necesitamos hacernos para Año Nuevo es parecernos más a Cristo. Sin duda, el renovarnos es hacer algo nuevo desde cero y es orar a Dios y esforzarnos porque sea Dios el que esté transformando nuestra vida, el que sea que esté transformando nuestro pensamiento y no dejarnos llevar por lo que el mundo dice, por lo que tus amigos, amigas o compañeros dicen. Continuando en Efesios, dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Vestirse de nuevo, de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que habita en nuestro interior, es vestirse realmente de algo que se distingue, no de algo que pasa a ser como parte del montón. Dice que son tres características, en verdadera justicia y santidad. Eso es lo que debería de distinguirnos como discípulos de Jesús. Si hoy te preguntaran qué es lo que te distingue de los demás, de verdad deseo que esto sea algo de lo que nos distinga, de andar en santidad, de ser personas que buscan la justicia, que buscan la verdad, que se esfuerzan por la verdad. Y me gustaría recalcar un poco de esta palabra, lo que significa ponerse, que viene del griego endio, que significa entrar, introducirse o vestirse. Básicamente, cuando nos ponemos la nueva naturaleza, nos metemos dentro de una nueva vestidura. Ya nos despojamos de lo que éramos y nos cambiamos. Somos hombres y mujeres nuevos. Y para ejemplificar un poco más esto, regularmente en estas fechas lo que hacemos es estrenar, ¿no? Que nos compramos la camisa, los zapatos, los tenis, la blusita, la falda, la bolsa, el reloj, no lo sé, cambiamos de lentes, eh, no sé, pienso que hay un sinfín de cosas por las cuales aún cambiamos de auto, ¿no? También. Pero hablando de algo de lo que nos ponemos, eh, justo nos esforzamos cuando la estrenamos por no ensuciarla. ¿Por qué no nos pisen los zapatos? ¿Por qué no se me ensucie la camisa, la playera? Por mantenerlo limpio, pues en ese momento en que la estoy estrenando, ¿no? Y a veces algo hasta que presumimos, ¿no? Como, ay, mira, ¿y cómo se me ve esa camisita, ¿no? Oye, mira, ¿cómo se me ve esto? Pienso que es algo que buscamos que se nos vea bien eh, y nos esforzamos por tenerlo, ¿no? Porque le encontramos o vemos el valor que tiene. Porque quizá nos costó un sueldo, quizá nos costó muchos sueldos, esforzarnos por ahorrar, esforzarnos por tener eso, ¿no? Luchamos y en vez de gastar o de comprarnos en algo más, recordamos que estamos ahorrando para comprarnos eso. Y buscamos, cuando lo usamos, hacerlo con cuidado, ¿no? Y aún lo recordamos, ¿no? Como, ah, mira, esto lo estrené hace un año o lo estrené hace 6 meses. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo con esta nueva naturaleza que nos regala Cristo a través de ese sacrificio que dolió tanto? ¿Por qué no nos esforzamos por no ensuciar
esa nueva naturaleza que Jesús ya nos dio? ¿Por qué no nos esforzamos por mantener pura esa naturaleza nueva? Porque no se nos ensucie. ¿Por qué no nos esforzamos en presumir, ¿no? En estar felices de aquello que se nos ha otorgado por gracia. ¿Por qué no buscamos cuidarlo de la misma o de mejor manera, dando esa importancia? Quizá es porque no lo hemos entendido del todo, porque quizá no hemos entendido el dolor y el sufrimiento que pasó Jesús para que hoy tuviéramos una nueva oportunidad. Quizá para muchos no es la segunda, sino la tercera, cuarta o quinta oportunidad que Jesús nos regala. Pero es importante que renovemos nuestra mente y que realmente le demos el peso que tiene el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Que realmente nos esforcemos por reflejar aquello que se nos ha otorgado porque no lo merecíamos. Continuando, me gustaría preguntarte de qué necesitas despojarte. ¿Qué es aquello que sigues cargando como lastre de tu vieja vida? ¿Qué es aquello que a lo mejor ya huele mal? Porque necesitas cambiártelo, porque ya llevas mucho tiempo con eso. Y que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos en tu vida que persisten impidiéndote experimentar plenamente la transformación que Cristo te ofrece? ¿Cuáles son esos aspectos? Y hay que ser meticulosos. ¿Cuáles son esas cosas que en tu vida están constantemente recordándote que a lo mejor antes te deprimías muy fácil, a lo mejor antes te daba ansiedad muy fácil, a lo mejor eras alguien aparente, alguien mentiroso, alguien chismoso, no lo sé? Pero ¿qué son esas cosas que te recuerdan constantemente tu vieja naturaleza? Porque quizás son aquellas que te están impidiendo ver a Dios. Quizás son aquellas que no te permiten crecer, que son ese lastre, que son esas cosas que tienes que seguir arrastrando. Cuando Cristo ya te regaló una nueva naturaleza, donde no necesitas cargar un yugo que es pesado, sino te está invitando a que te dejes moldear a través de aquel que hizo un único sacrificio y el único necesario. Pero es importante que escudriñes tu corazón y que no lo digamos solo como algo que ya decimos los discípulos, ¿no? Sino que empecemos por nosotros. Que más allá de exhortarnos, que seamos profundos primeramente con nosotros, que es aquello que nos está impidiendo ver y ser transformados por Cristo. Porque recuerda que la meta no está aquí en la tierra. La meta no es la riqueza, sino la meta es agradar a Dios imitando a Cristo. Y sé que no es algo sencillo, porque dice Efesios 5:1, ¿no? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y en este punto me gustaría invitarte a que pudieras ir por tu Santa Cena si no la has tomado, porque me gustaría profundizar en este punto, en el sacrificio de Cristo. Y para compartirte el mensaje de la Santa Cena, me gustaría compartirte solo una escritura que se encuentra en Marcos 15:39. Dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y prácticamente no sabemos nada sobre él, cuál era su aspecto, cuál era su ciudad natal, cuántos años tenía, si estaba casado, si le gustaba la carne, si le gustaba el espagueti, si tenía sueños, si tenía metas o si tenía esperanzas. Ni siquiera conocemos su nombre.
Los evangelios dicen solamente que era un centurión romano y eso significa que tenía a su cargo de 120 a 80 hombres, los cuales eran parte de su unidad, que le asignaron ese fin de semana las ejecuciones. No hay modo de saber cuántas personas habían ido en ese momento, cuántas personas había enviado el centurión. Tampoco sabemos cuántas personas había visto morir en su vida, pero suponemos que fueron muchas, porque justo a eso se dedicaba, a ir a las guerras, a estar frente a las ejecuciones. Seguramente no era su primera ejecución. Sin embargo, quizá para él la muerte era algo aburrido, ¿no? Algo común, algo que se había convertido en parte de su trabajo. Piensa en aquello de tu trabajo que quizá ya se te hace común y aburrido, pues para él era eso, ¿no? La muerte. Era algo común y aburrido. Sin embargo, algo sobre el modo en que Jesús sufrió aquel día hizo que este centurión, este militar, se conmoviera y que dijera verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas dice, el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Por lo que sabemos, él nunca había escuchado predicar a Jesús, ni lo había visto sanar a los enfermos, nunca lo vio caminar sobre el agua, nunca lo vio hacer milagros, nunca lo vio calmar la tormenta, nunca lo vio expulsar demonios o revivir a las personas. El centurión solamente fue testigo de un hecho, y ese hecho fue ver cómo murió. Quizá fue la humildad con la que Jesús ignoró las burlas que le hacían. Quizá fue la bondad en su rostro al compadecerse de un criminal que estaba crucificado a su lado. Podría haber sido su tranquila valentía. Quizá pudo ser la forma en la cual él decidió entregar su vida de forma voluntaria, sin que nadie se la quitara. O probablemente fue una combinación de todas. Pero algo que sí sabemos es que conmovió algo en él. El Evangelio de Marcos parece sugerir que aún incluso la forma en la cual murió Jesús es un testimonio que hace cambiar el pensamiento aún ante quizá las personas más escépticas. Ahora imagina lo que debería ser en nuestra vida. Recordar el sacrificio de Jesús semana a semana no es algo que debería de volverse algo común. No debería volverse algo simple, sino que aún si un centurión, el cual la muerte le parecía algo común, pudo impactar en su vida y alabar a Dios a través de ese sacrificio, a través de ver ese hecho. Estoy convencido que nuestra vida debería transformar nuestro pensamiento y todo, ¿no? El quitarnos, amoldar al mundo y el quitar realmente nuestra vieja naturaleza, despojarnos de ella y someternos a la voluntad de Cristo. Acompáñame a hacer una oración. Señor Dios Padre, te damos tantas gracias por la bendición que nos das de estar hoy aquí. Gracias Dios por permitirnos cerrar un año más. Gracias Dios porque aún en medio de las pruebas, de los momentos complicados, porque quizá hay muchas cosas que no entendimos en el año, Señor, tú nos has demostrado gracia, Padre, porque aún nos muestras, Dios, amor a través de la vida de Cristo, porque nos permites reconciliarnos, Señor, a través de ese único y gran sacrificio, Padre. Permítenos, Dios, poner nuestras metas en ti. Permítenos, Dios, que quizá el propósito que necesitamos tener el próximo año, Padre, sea parecernos a Cristo.
Permítenos, Señor, esforzarnos cada día por ser ese faro, Dios, en el mundo, por realmente reconocer, Padre, que Cristo fue nuestro Señor y es nuestro Señor, que es ese Salvador, Señor, que tenemos, que podamos reflejar a Cristo, que no nos amoldemos al mundo, que cambiemos nuestra forma de pensar, que seamos esos discípulos que se esfuerzan por presentarse ante ti sin mancha, Señor. Bendice el pan y el jugo, Padre. Permítanos arrepentirnos de corazón, que nuestra mente no esté endurecida, Padre. Aún quebranta nuestros corazones, Señor. Permítenos tener esas oraciones desafiantes, donde lo único que confiamos, Señor, es que aún en medio de las pruebas tú estás con nosotros, Dios. Permítenos que en lo único que pensemos sea en Cristo, Señor. Gracias por todo, que nuestra mirada siempre esté en la meta que está en el cielo, Señor. Gracias, gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día y por permitirnos cerrar el año. Que la gloria siempre sea tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, deseo que pases un gran día en compañía de tu familia, de tus amigos. Deseo de todo corazón que cerremos un año de la mano de Dios y que el próximo año esté lleno de bendiciones y de prosperidad en la mano de Dios. Que podamos crecer de forma espiritual dependiendo de Él. También deseo que pases muy buenas fiestas o una muy buena fiesta. Te mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo primero Dios la próxima semana. Cuídate.